Hi, everyone. Hi, everyone. My name's Braden Vogt, and I'm a second-year medical student at Brown University. Hola, yo me llamo Andrés Amaya y yo soy un estudiante de medicina de segundo año en Brown University. And today we will be discussing accessing primary care with everyone. And just to give you an idea of how the presentation is going to go, I'm going to be speaking the slides in English, and then following that, Andres will be speaking in Spanish. Nosotros vamos a presentar sobre hacer la atención primaria y para explicarles cómo va a funcionar la presentación, Braden va a hacer la presentación en inglés y yo la voy a hacer en español. Okay, so now we're going to get into our presentation. So as I mentioned, our topic today is on accessing primary care. Now, what is primary care? That might not be a term that everybody's familiar with. So what primary care is going to see your typical family doctor. So this is the doctor you'd go to see for your normal checkups, if you have a cold, something like that. And that is primary care. These physicians see all sorts of different conditions and are usually the first doctor you go to when anything's wrong. So why specifically did we choose this topic, and why do we think this is important? So originally, this was actually intended to be a men's health presentation. However, we noticed in our research that a challenge within the Latino community is that men do not see primary care physicians at high rates. In fact, it's the lowest among lots of different communities. So we decided that the most beneficial presentation we could give would actually be on ways and the importance of accessing primary care. And this doesn't only apply to men, this applies to everyone. So that's what we'll be discussing. Pues como ya mencionamos, esta presentación es sobre la atención primaria. Y para empezar hay que definir ese término. Y básicamente un médico de cabecera es alguien que practica la atención primaria. Y ese tipo de medicina se enfoca en básicamente un doctor de la familia cuando alguien tiene un resfrío, dolor de garganta, alguien con cual uno hace un chequeo anual. Y esos médicos tienen el beneficio de que son bien generales y con eso tienen un entendimiento de la medicina bien grande y con eso pueden encontrar y verificar si hay algún tipo de problema y pueden prevenir problemas más graves en el futuro. Nosotros originalmente íbamos a hacer una presentación sobre la salud en los hombres, pero una cosa que vimos mientras estábamos haciendo investigación para esa presentación, vimos que en la población latina hay un nivel más bajo de visitas y uso del sistema médico y aquí en Estados Unidos, y eso no tiene nada que ver con la parte que son latinos, pero es más como barreras en el sistema y también algunas cosas de pronto de cómo está, pues, cómo esas barreras pueden afectar esa motivación. Y entonces queríamos hacer esta presentación que se enfoca, no solo se enfoca en los hombres, pero se puede aplicar a todas las personas latinas acá en Providence y en Rhode Island. Okay, so now we're going to start with a little story that we think really helps illustrate the point that we're trying to make, and some people may be able to connect to. So this is going to be a story that seems pretty basic and can happen to a lot of people. So there's a healthy man that has noticed recently that he's been really thirsty, even though he's drinking plenty of water. He also noticed that he's been peeing a lot more frequently, but he doesn't think much of it. This is something that's happened before and happens to lots of people, so he doesn't think he has to worry about it. Vamos a comenzar con una historia. Y esta es una historia que es bien simple, pero de pronto conocen a alguien que les ha pasado o es algo que le puede pasar a cualquier persona.
Pues en esta historia tenemos un hombre sano que ha notado que recientemente tiene mucha sed, a pesar de que ha estado tomando mucha agua. Él también ha estado orinando más frecuentemente que lo normal, pero no le pone mucha importancia porque esto pasa a veces, esos cambios pasan y se vuelven a lo normal. Entonces no se preocupa mucho el Señor. While he notices that he continues to be very thirsty, he also notices that he seems like he's in a bad mood all the time. But once again, he doesn't think too much of it. Everybody gets in bad moods. Work is really busy. His family life is very stressful. So it makes sense that he's in a bad mood. However, a little bit later, he notices that his vision starts to get a little bit blurry, and his wife tells him that he needs to see the doctor. However, he tells her that he's tough and that he can make it through this without a doctor and it'll get better, so there's no reason to go. Mientras sigue sintiendo mucha sed, este señor, notó que también está de mal humor todo el tiempo. Y eso pasa a veces, nos pasa a todos, pero él tiene mucho estrés con el trabajo, con su familia y él piensa que eso tiene que ver con este cambio de humor. Pero al tanto, de repente su visión empieza a ponerse borrosa y su esposa le dice que tiene que ir al doctor. Pero el Señor le dice que no, que él no necesita ayuda, que esto va a pasar y no necesita ir al doctor. So he continues to not go to the doctor and still seems to be having the same symptoms. But about 5 years later, he notices a sudden, crushing, sharp pain in the middle of his chest that also seems to go down his left arm. Knowing that these can be scary symptoms for somebody to have, he goes to the emergency room, is told that he's had a heart attack. Años después, el mismo señor siente un dolor fuerte en su pecho que también lo siente en su brazo izquierdo. Por estos síntomas bien severos, lo llevan a la sala de emergencias y le dicen que ha sufrido un infarto. Okay, so now we're going to get into what happened with this story. Why did we want to discuss this story? Something that I think is important is that all of the decisions that he made along the way didn't really seem like they were that bad of decisions. And, I get thirsty all the time. Andres gets thirsty. These are symptoms that people have, but they also are symptoms of something called diabetes. And we're not going to get specifically into what diabetes is because there is a whole nother presentation that you can get much better detail on that. However, the point that we're trying to illustrate is that diabetes is something that's very common actually, but also is very preventable. And how is it preventable? By seeing a primary care physician. So what happened in this case is he was beginning to see symptoms of having diabetes, but he didn't think much of it, didn't go to see the doctor. The diabetes progressed. Vision issues are a symptom of diabetes. And also, something that's much more likely to happen in somebody with diabetes is heart attacks. And it's not limited to heart attacks. Strokes, which is something that can damage the brain. Something called neuropathy, which damages the nerves within your body. All of these things are much more likely to happen in somebody that has diabetes. However, if we're able to see a primary care physician with routine screening, they'll do some very simple tests, and this can be diagnosed and treated very easily and very early within the process before any of these issues happen. And all of this happens through seeing a primary care physician. Entonces vamos a pensar qué pasó en esta historia. Nuestro personaje hizo decisiones que honestamente no se sentían como decisiones incorrectas, pero igual resultó teniendo un infarto, sufriendo un infarto. Y queríamos contarles este ejemplo porque estos son los síntomas clásicos del diabetes. Pero son a veces difíciles de ponerle importancia. Pero una cosa importante de saber es que todo esto podría haber sido prevenido
con una visita con un médico de cabecera o con la atención primaria. Y y la idea es que una persona que tiene estos síntomas, si va al doctor y tiene esas visitas consistentes con su doctor de primaria, no va a tener o va a tener menos probabilidad de sufrir cosas como un infarto, cosas como el trazo, también entumecimiento, neuropatía, diferentes síntomas que son mucho más graves y más crónicos y difíciles de manejar. El diabetes se puede manejar y con la ayuda con un doctor de primaria se puede manejar de una manera bien consistentemente. As we discussed, the reason that we wanted to go through this story is to show how preventable it was. And that's really through seeing a primary care physician. The primary care physician will do some very simple tests every single time you go to see them, just to make sure that we're avoiding things such as diabetes. In a little bit, we will go through another really quick example in blood pressure that can have very similar effects, but is also very easily detected at your standard visit with your primary care physician. For these reasons, we think it is very important that people within this community are seeing primary care physicians. Y de nuevo queremos ponerle énfasis que esta historia fue altamente prevenible, que con atención primaria esta persona de pronto no hubiera sufrido un infarto. Y esto es porque los médicos en este nivel de medicina pueden hacer muchas pruebas baratas y rápidas para saber dónde están en el nivel de salud, para medir el azúcar, para también vamos a hacer un ejemplo sobre la presión. Y pueden ayudar de una manera bien positiva en poco tiempo. Entonces es muy importante tener en mente la atención primaria. Okay, so now I want to show what might a doctor actually do in order to prevent this, and show how simple it actually is. So I recognize that going to the doctor is not the most fun thing. In fact, even though I will be a doctor someday, I don't particularly enjoy going to the doctor. That's very understandable. But what I want to show is we've seen how having something like diabetes can lead to a very negative outcome of having a heart attack. But when you were to go to the doctor in order to check for diabetes, it's actually very simple and not very bad at all. The only thing that they need to do is take a quick blood draw, and then they can look at some levels within your blood, such as your blood sugar and something known as your HbA1c. It's not important necessarily for you to know exactly what these are, but it's one simple blood test, and getting this blood test done consistently can prevent a heart attack. And in terms of trade-offs, I think that's something that's absolutely worth it, and we're hoping to convince you of that as well. Este afiche ayuda a demostrar como un ejemplo de estas pruebas que un médico de cabecera puede hacer. Estos diferentes números son diferentes pruebas que se pueden hacer con una muestra de sangre que se puede hacer en una visita. Y si una persona está haciendo esta visita 2 veces al año, una vez al año, el médico puede sacar todos estos números y saber dónde están en términos de su nivel de azúcar en su sangre. Y con eso pueden saber si hay que hacer algunos cambios para bajar el nivel, si están en un nivel normal, etc. Y en general es una prueba bien fácil y puede prevenir cosas severas como un infarto, como vimos en esta historia. Entonces nosotros pensamos que es bueno demostrar que con algo que no es tan, no es lo mejor ir y hacer una muestra de sangre, pero una muestra de sangre puede tener un impacto bien positivo en el futuro. Okay, now we've looked at how a primary care physician can help diagnose diabetes and prevent something like a heart attack through diabetes. But that is just one example. Primary care physicians are able to do a heck of a lot more than that. And another example is something called measuring your blood pressure.
This is another thing that will be done at every single visit, and it's very, very important. In fact, high blood pressure has been called the silent killer before, because a lot of the time you might not have any symptoms. You might not notice that you have high blood pressure, but having high blood pressure makes you much more likely to have heart attacks as well, strokes, as well as other conditions. So it's very important to have this checked like you would at every single primary care appointment. In fact, Andres and I could both take your blood pressure right now. It's so easy. So yeah, we'll in the next slide discuss a few of the symptoms, but this is again something that's very easy to diagnose and is important to get checked at a primary care appointment. Algo similar, otro ejemplo es la presión alta. Un médico de primaria, un médico de cabecera, puede medir la presión súper fácil. Me imagino que todos han tenido eso medido, les ponen algo en el brazo y miden la presión. Es tan simple que hasta Brady y yo podríamos hacerles esa prueba. Es gratis, es rápida y no causa mucha incomodidad. Y en general tiene muchos impactos positivos porque la presión alta es difícil, a veces no se ven los síntomas hasta muy tarde, y puede causar cosas como infartos, como el trazo, y en general es algo que es un sacrificio bien mínimo comparado a los efectos que pueden pasar en el futuro. So if you were to go to the primary care physician and they were to check your blood pressure, say it was high, which would be something that we would want to know. You might not have symptoms as we've discussed, but by getting it checked, we can know, and then we can start to implement certain things into somebody's life that can decrease their blood pressure. Very easy things such as consistently getting it checked so we know how it's changing, eating less processed foods, eating less sodium or salt is the same thing. These are very simple things that somebody can do, and just with the knowledge that they have high blood pressure and a visit with a physician, they can really have a very great impact on their health. Imagínate que vas al doctor y encuentra que tienen presión alta. De pronto no tienen ningún síntoma, pero ustedes ya han escuchado muchos de estos temas, que la presión alta se puede manejar con unos comportamientos bien simples, como chequeos de presión de una manera más frecuente, comiendo menos comida procesada como papas fritas, comida rápida, y también bajar el nivel de sodio o sal en su dieta. Y estas son cosas bien fáciles, pero es importante uno saber que tienen la presión alta. Si no tienen esa información, no van a poder hacer estos cambios para su salud. Okay, so as we discussed, there's a lot of things that can be done at a primary care appointment when we know that somebody has high blood pressure. Some of those things I discussed, such as eating a healthier diet, those are things the doctor might suggest to you, but these are probably things that you've heard before. Oh, I know that I should drink lots of water, get lots of sleep, and eat a healthy diet. But I think it's a lot easier to continue doing that in your life when you have a doctor that you see, somebody that can give you suggestions. You can come up with a plan together as to, I know I need to eat healthier, doc, but how do I do that? And having somebody there that's on your team to work together with you, that's something that is very powerful. La atención primaria y cuidado médico de este nivel se pone como un poco más personal, y ese es uno de los beneficios. No solo es alguien que puede chequear su presión, pero también un doctor un doctor de primaria o de cabecera puede trabajar contigo. Entonces, ustedes ya saben, necesito comer más saludable, necesito comer menos sodio, pero igual uno puede preguntarle a un doctor, ¿cómo hago eso? ¿Cómo se hace eso de una manera que de verdad encaja con mi estilo de vida? Porque hay cosas que se pueden ajustar, y con esas conversaciones con un médico se puede armar una relación con confianza y se puede armar un equipo, y con eso
el cuidado médico y la salud de una persona va a mejorar sustancialmente. So at a primary care appointment, they're going to do the things we've been saying. They're going to do some screening procedures that can really help detect very simple things that can have a large impact on your health down the line. But that's not the only thing they're going to do for you. You're going to develop a strong relationship with your doctor, and you're going to feel cared for. A doctor can not only do these screening procedures, but they can also teach you. And when they teach you, you can take that information that you might not have had before. Doctors go through a lot of training in order to learn the difficulties of medicine. And they can use this information to teach you and really help make a positive impact on your life. But another thing that a doctor can do for you is to advocate for you. The American healthcare system is very, very complex and confusing. And sometimes you need somebody that's willing to stand up for you. And that's something that having a relationship with a primary care physician can do for you. It's not only somebody that can advocate for you, but somebody that you develop a relationship with, that you feel cared for. And this is somebody that can become very important in your life. I also wanted to give just 6 big things from this one research paper that I found that hopefully will be the cherry on top for why you should see a primary care physician. Seeing a primary care physician decreases your chance of death, decreases your chance of needing to go to the hospital, results in better infant birth weights, which really just means your baby would be healthier, increases how long you live, makes you happier within the healthcare system, which we said within America, unfortunately, isn't that good, and also decreases the amount of money you spend on healthcare. If you get something fixed early, then you don't end up needing to go to the emergency room, which 1, results in a bigger problem for your health, and 2, ends up costing a heck of a lot more than if you had just gone to the primary care physician in the first place. Pues nosotros ya hemos hablado de los diferentes exámenes de salud que se pueden hacer con una visita en la atención primaria. Cosas como para el diabetes, como para la presión, diferentes cosas que son rápidas y fáciles de completar. También los médicos tienen un nivel de educación bien extensa y con eso pueden ayudarles a entender diferentes cosas médicas o sobre su salud y pueden crear una relación con harta confianza para poder entenderse de una manera más profunda y con eso hacer decisiones en conjunto para mejorar su salud. También eso no es solo lo que pueden hacer los médicos, también ellos pueden abocar por ustedes. Eso significa que pues el sistema de salud de Estados Unidos es súper complicado y súper difícil de manejar. Los doctores lo conocen porque lo viven todos los días. Entonces los doctores les pueden ayudar si tienen problemas con esto, con el sistema de medicina, si necesitan ayuda con los seguros. También pueden ayudar con cosas fuera del sistema, cosas que pueden ser barreras para conseguir el cuidado médico. Los doctores están allá para ayudar de cualquier manera posible y tienen las conexiones para hacerlo. Entonces, armar esa relación con un médico, especialmente uno en atención primaria, puede crear un apoyo bien fuerte para ustedes durante toda su vida. Braden encontró un estudio que demuestra muchos de los beneficios que tienen las visitas consistentes con doctores de primaria. Por ejemplo, disminuye la probabilidad de muerte, disminuye la probabilidad de tener que ir al doctor. También hay mejores pesos de nacimientos para los bebés. Y eso significa que los bebés nacen más sanos, en mejor salud. También aumenta la expectativa de vida. Las personas en general quedan un poco más contentos con el sistema de salud, pues eso es algo que es un problema grande en los Estados Unidos y esta es una solución para sentirse un poco más, con un poco más de confianza con el sistema. También algo muy importante es que disminuye la cantidad de dinero gastado en atención médica. Y también si una persona no está teniendo estos problemas graves porque están yendo al doctor de cabecera,
frecuentemente, también no van a estar sufriendo mucho estrés causado por sus condiciones médicas. Okay, now here we have a quick list about the 10 most important things that the CDC says that we can prevent. Now, what's the CDC? The CDC is the Center for Disease Control, which is essentially a very large governmental organization focused on improving people's health. And what I wanted to accomplish with this is, if you read these, you notice a lot of these are under our control. Things such as excessive alcohol use. It's something that we can impact, but also something that can be very difficult to do without a primary care physician. Coming up with a plan to reduce the amount of alcohol one is drinking can be very challenging to do on your own, but with a doctor that has training and has seen this lots of times, it can be much easier. Something like HIV, extremely preventable with some patient education from a doctor. So these things have a really large impact on your health. But what I'm trying to drive home here is, if you have a primary care physician that you're seeing, we can greatly reduce the how often these things happen. Esta lista la encontró Braden, fue anunciada por la CDC en 2013. La CDC es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Me imagino que ya reconocen un poco ese nombre porque es la organización del gobierno que ha manejado mucho de la pandemia, mucha de la comunicación sobre ese tema. Si ven esta lista, estas son las 10 cosas más importantes en términos de la salud que uno puede cambiar personalmente. Y si ven algunas de estas cosas, como el uso de alcohol, el uso de tabaco o fumar, esas son cosas que dependen mucho del comportamiento de una persona y en teoría son fáciles de cambiar, pero a veces nosotros, no sé, nos gusta comer hamburguesas de vez en cuando, cosas así, y es difícil cambiar esos comportamientos solo, sin el apoyo. Y trabajando con un médico de primaria, con la atención primaria, uno puede armar una relación que provee ese apoyo para poder hacer esos cambios de una manera que encaja con su estilo de vida. Y eso es otro beneficio de la atención primaria. Now here, an important point we want to get across is that there's a lot of things that impact one's health. The choices that you make strongly impact your health, whether you're getting enough sleep, eating healthy, exercising, that's very important. However, there are things that a doctor can do that you can't do that are also very important for your health. Doctors have lots of information that they can teach you, but what is the best for somebody's health is a combination of both of these. So this is why we think it's important that you do see a primary care physician, because they can provide value. But on top of that, it is also the choices that the individual makes, and together we can come up with something that will be the best for your health. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Cómo uno se cuida o ir al médico? La realidad es que ambos son importantes. Un médico tiene información y tiene valor en sus estudios y lo que sabe. Pueden hacer pruebas y tienen un entendimiento muy profundo de estos temas. Y con eso pueden ayudar mucho a su salud. Igualmente, las decisiones y los comportamientos de una persona también tienen harto valor. Si yo me enfoco mucho en hacer ejercicio, en comer más saludable, eso también va a mejorar mi salud. Pero lo mejor es cuando esas dos cosas se combinan. Con esa combinación, cuando se arma este equipo, llega a multiplicar ese beneficio y puede mejorar la salud de una persona a largo plazo bien positivamente. Y esto es muy importante también, buscar un médico con lo cual uno se siente cómodo, porque si uno se siente cómodo con un médico, crear esa relación se vuelve mucho más fácil. Entonces también queremos ponerle un énfasis en eso, que si les gusta un doctor, bien, pero si no les gusta un doctor, también es beneficioso hacer ese cambio y buscar a alguien con cual
uno se conecta más. We touched on this earlier, but what we want to discuss with this slide is the purpose for our presentation. That is, the research shows that individuals within the Latino community see primary care physicians at the lowest rates of lots of different communities. And that's what this graph here is showing. You don't need to get too bogged down in it. But essentially, this very important aspect of the healthcare system does not seem to be being used by the Latino community. And we're hoping to use this presentation to convince you that it is something that should be being used. However, we simultaneously recognize that there's a lot of different reasons as to why people are not seeing primary care physicians. And a lot of it are outside factors that aren't really under their control, or makes people within this community, makes it more challenging for them to see a primary care physician. And we will be addressing those in the upcoming slides. Este afiche demuestra un estudio que encontró que la población latina usa el sistema médico menos, o el sistema dental menos que cualquier otro grupo, cualquier otra población. Y esto no tiene que enfocarse mucho en los números, pero es algo que se ha observado y no tiene nada que ver con la parte que las personas son latinos, pero también queremos reconocer que tiene que ver con cosas, con barreras que se encuentran en el sistema, en nuestra vida, que pueden prevenir esto y pueden disminuir la motivación de ir al médico. Y vamos a hablar sobre esto en el siguiente afiche. So what are some of those reasons that we mentioned that people aren't going to see primary care physicians within the Latino community? And there's a lot of different ones. One being lack of time. You're busy working, you're busy with your family life. There's a lot of reasons that people don't have time. And sometimes you think, you know, do I really want to go to the doctor? I'm healthy right now, it's fine. I don't need to go. That's an easy thing for people to think, but I hope we've illustrated up till this point, there's a lot of things that can happen that you might not feel unhealthy. However, they can have a large impact on your health down the line. Cost is another big issue. If it comes down to paying the rent or going to the doctor, people are probably going to pay the rent. And we'll be addressing with some resources a little bit later, ways that we can help work around that, things such as free clinics. Thinking going to the doctor isn't necessary. All of us think this, but it is something that's very important, as we've shown so far. Some individuals may be scared about immigration status. Other individuals may be concerned about a language barrier. If you have difficulty understanding the doctor, it might not necessarily be a productive conversation. However, there are resources that we're going to show everybody with clinics that have Spanish-speaking physicians, as well as translators that can help make this less of a barrier. Queremos darles algunos ejemplos de algunas de estas barreras para el uso de la atención primaria. La primera barrera es falta de tiempo. Todos nosotros estamos trabajando, estamos cuidando a nuestra familia, si tenemos hijos o hijas, de pronto estamos cuidando a nuestros padres. Esto crea harto estrés y uno piensa, pues mira, yo no me siento mal, no tengo que ir al médico en este momento. Pero como hemos aprendido que a veces algunas cosas no se ven inmediatamente, y ir a un médico puede dar ese beneficio de poder estar al día con su salud. También el costo, el cuidado médico en Estados Unidos es carísimo, y este es algo que puede prevenir y forma una barrera bien fuerte contra el uso de la atención primaria. Y por eso vamos a darles algunos recursos aquí al final de la presentación sobre algunas clínicas que pueden buscar, que son gratis. Pero también algunas veces estamos en posiciones donde tenemos la decisión en ir al médico o pagar el arriendo, y siempre vamos a pagar el arriendo. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces es una barrera bien real, importante notarla y reconocerla. También muchas personas no piensan que es necesario ir al médico.
Esto yo lo hago todo el tiempo. Cuando me siento bien, ¿por qué voy a hacer una cita médica si todo está bien? Nadie se divierte ir al médico, no es algo súper divertido, pero es bueno acostumbrarse y volverlo parte de la rutina. También el estado de inmigración, eso puede ser una complicación y nadie quiere ser reportado de cualquier manera. También vamos a proveer recursos que sitios y clínicas que no van a reportar esas cosas. También el idioma, tener la habilidad de conectar con un médico con el mismo idioma, ayuda mucho, ayuda a la conexión, ayuda a la confianza que uno tiene con ese médico y desafortunadamente eso es una barrera bien importante. Entonces vamos a hablar de esos recursos en este momento. Okay, so now we're going to be going through a few of the resources that we think help address some of these barriers that we discussed. It can help increase the rate of how often people are going to see a primary care physician within this community. And one of the great options is something called the Rhode Island Free Clinic. You have to be a Rhode Island resident and you can't have insurance, but as the name suggests, it is free. And this is an excellent opportunity for people that cost is a large barrier to. They have hours that are extended until 9 p.m. depending on the week. So if you're really busy at work and time is a barrier for you, then you still might be able to get in to see a doctor after work. There is one downside to the Rhode Island Free Clinic, and that's that there's a really long wait list. So one might not be able to go see the doctor immediately. However, if this is something you're interested in, we can help connect you with Progreso, and they can help facilitate getting you onto the wait list immediately so that you can get in as quickly as possible. Vamos a presentar algunos ejemplos de algunos recursos acá en Rhode Island y en Providence para buscar cuidado médico y atención primaria de una manera con menos barreras. Por ejemplo, esta primera es la Rhode Island Free Clinic. Es una organización que provee cuidado médico gratuito para adultos sin seguro o para los que no pueden pagar los servicios. Eso es importante. Si costo es una barrera grande, si el seguro médico es una barrera grande, Rhode Island Free Clinic es una opción bien buena. Algunos detalles importantes: uno tiene que ser residente de Rhode Island. No pueden tener seguro médico o estar en el proceso de conseguir el seguro médico, y también tienen que tener más que 18 años. También ofrecen horas, cambian por semana, pero hay por lo menos un día o algunos días por mes que ofrecen cuidado médico después de las 5 de la tarde, y eso ayuda para las personas que están trabajando o necesitan encontrar a alguien que puede cuidar a los niños mientras van al médico. Una cosa también importante para reconocer es que Rhode Island Free Clinic tiene una lista de espera bien larga. Entonces, desafortunadamente, esto significa si uno quiere inscribirse y volverse un paciente de esta clínica, esto se demora. Pero igual, si esto es algo que les interesa, pueden hablar con Proceso o con Progreso Latino, y ellos los pueden conectar y pueden ponerlos en esa lista de espera. Now, this resource is Clinica Esperanza, and one thing that is fantastic about Clinica Esperanza is that it is entirely in Spanish. They have lots of Spanish-speaking physicians. A lot of the support staff speak Spanish. So this is an excellent resource for people that have a language barrier is one that they're concerned with, and a reason that they're not accessing primary care. It offers primary care to uninsured Rhode Islanders with an emphasis on culturally accustomed and linguistically appropriate care. They offer women's health, they offer mental health care, and they also have different hours as well. So another challenge with Clinica Esperanza, similar to Rhode Island Free Clinic,
is that in order to get within the system, you must go to a walk-in appointment. So you just walk up, and sometimes this doesn't work. So during these walk-in appointments, you can't necessarily get set up. Other times you can get set up in a walk-in appointment. So it's kind of hit or miss there. But once you get this walk-in appointment, then you can start seeing the physicians there. But without the walk-in appointment, you cannot. So that is a downside of Clinica Esperanza, but we think this is a fantastic resource for individuals with a language barrier. Nuestro siguiente recurso es la Clínica Esperanza, que provee atención primaria para individuos en Rhode Island que no tienen seguro, y tiene un énfasis en cuidado médico que es culturalmente apropiado. Un beneficio bien grande de esta clínica es que muchos de los que trabajan allá, no solo los médicos, hablan español. Entonces esa barrera se puede manejar mucho más fácilmente acá en esta clínica. Ofrecen cuidado médico para mujeres, también salud mental. Uno tiene que tener mayor que 18 años, pero ofrecen cuidado médico bien comprensivo y ofrecen muchos servicios. Otra cosa una complicación con la Clínica Esperanza, desafortunadamente, es que para inscribirse uno tiene que ir al walk-in clinic. Esto significa que tienen que ir en persona en estas horas que se ven allá en el afiche. Y pues hay hartas personas que van a esas horas. Entonces, si tienen la fortuna que los inscriben en ese momento, les funciona bien, pero desafortunadamente a veces eso requiere varias oportunidades para ser inscrito en la clínica. Now, this resource is through Care New England, and this can be a really great resource for some individuals. They offer lots of things, such as if one does have insurance, then they have something called team care, which is basically where you'd have a social worker there, you'd have physicians from different specialties, all in this one location. This is really convenient for patients because you can see everybody you need to in the same location. For people at which cost is a barrier, they also offer financial assistance. They also offer Ubers if you do have insurance in order to get transportation to see specialists. So for people that transportation is a barrier, if you have insurance, this could be a really great option for you. El siguiente recurso es el Centro de Medicina para Adultos y para Familias, que lo provee Care New England. Estos tienen muchos servicios, algunos que desafortunadamente tienen que ver con necesita seguro médico, pero si uno tiene Neighborhood o United como un seguro, ofrecen cuidado médico integrado. Eso significa que todos los especialistas, las personas que uno necesita visitar están todos en el mismo sitio. Entonces uno puede ir un día y hacer todas sus citas médicas. También para las personas que tienen especialistas, ofrecen Uberes sin costo para proveer transporte para ir a visitar esos médicos. También ofrecen asistencia financiera para todos los laboratorios, para ir a la clínica, para hacerse rayos X, y eso ayuda harto. También ellos no les importa el estado de inmigración. Entonces, si eso es una barrera, esta es una buena opción también para considerar. Now, another resource we'd like to point out is something called Oak Street Health. They offer primary care to Medicare patients and adults over 65 years old. So this is more for the older individuals. And they provide lots of services, behavioral health, vaccinations, and they accept Medicaid, which is another type of governmental insurance, and Blue Cross Blue Shield as well. So one thing that we really wanted to point out about this specific location
is that they have providers that speak Spanish. So for those with a language barrier, this would be an excellent opportunity for people that need that addressed. También tenemos a Oak Street Health, que provee atención primaria para adultos con Medicare y para los adultos sobre los 65 años. Esto es más para adultos mayores de edad. Y tienen muchos servicios, aceptan Medicaid, que también es del gobierno, y Blue Cross Blue Shield. Una cosa importante reconocer es que tienen 4 diferentes oficinas y clínicas, pero la de South Providence tiene servicios en español, entonces tienen médicos que hablan en español. Okay, and then finally, this is, I believe, our last resource that we'll be presenting, and it's called Blackstone Valley Community Health. And this is similar to Oak Street, primary care to Medicaid patients and adults over, Medicare patients and adults over 65 years old. They have a variety of services that they offer, including women's health, behavioral health. A strength of Blackstone is that they also have after hours cares in some locations. So for individuals, as we've mentioned, with time as a barrier to accessing primary care, this can be an excellent opportunity to combat that. There's also options for financial assistance for those who are unable to afford healthcare as well. Nuestro último recurso, y aquí para terminar, es el Blackstone Valley Community Health Center. Healthcare. Ellos ofrecen atención primaria para adultos con Medicare y adultos sobre los 65 años. También ofrecen cuidado médico para niños, salud de la mujer, salud mental. Un beneficio que tiene este recurso es que tienen horas, trabajan un poco más tarde. Entonces, si uno está trabajando y necesita ir al médico después de las 5 de la tarde, ellos lo pueden ayudar y ajustar su horario para ayudar a esas personas. También ofrecen asistencia financiera para los que no tienen seguro, pero esto requisita una aplicación. Entonces, si les interesa eso, allá en Progreso Latino pueden ayudar en llenar esa información y mandar esa aplicación. También ofrecen servicios dentales si eso es algo que necesitan buscar. Okay, and that concludes our presentation. So thank you so much for listening, everybody. We hope this was very informative and that we've convinced you that you should not only be seeing a primary care physician, but hopefully have also provided some resources for individuals that may be having difficulty accessing primary care. Muchas gracias a todos por escuchar nuestra presentación. Ojalá después de toda esta información ya los hemos convencido que necesitan buscar un doctor de cabecera y involucrarse en la atención primaria. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día y una buena noche.